Tan solo 5 minutos después, Hou Yeong ya comenzaba su entrenamiento. Pero por mucho que el entrenamiento fuera muy básico, Hou Yeong ya se estaba quedando sin aliento. Hou Yeong también notó que Ricardo trabajaba muy duro en sus días libres, haciendo que Hou Yeong se cuestione si es que él también trabajaba duro. Tiempo después vemos a Hou Yeong muy cansado después del entrenamiento, por lo que Ricardo se le acerca para decirle que no trate de sobrepasar su límite ya que solo era el primer día. Pero Hou Yeong le dice que él también quería ser un gran jugador. Después de esas palabras, Ricardo comenta que ya entendió lo que el entrenador Carlos quería decir, pero no se lo dice a Hou Yeong y pasa a preguntarle en qué posición quería jugar. A lo que Hou Yeong le responde que quería liderar el juego, por lo que Ricardo le dice que ya iba en buen camino, ya que él notó que Hou Yeong tenía las cualidades de un creador de juego. Un jugador que establecía las rutas de ataque, controlaba el tempo o velocidad del juego y creaba jugadas basándose en su habilidad para leer el flujo del juego. De entre todos los creadores de juego, Hou Yeong quería ser un jugador que pudiera cubrir las funciones de extremo, centrocampista ofensivo y delantero en la sombra, como Ronaldinho. Ricardo entonces decide poner cono sobre el campo para jugar un juego y ver si es que tenía el potencial. Ricardo quería ver en detalle las cualidades de Hou Yeong, ya que las mejores cualidades de un creador de juego se podían dividir en 4 categorías principales: intuición, decisión, juicio y previsión. No solo eso, sino que los creadores de juego a veces tenían que bajar al mediocampo para recibir el balón y a veces crear líneas de pase con movimientos activos sin el balón. Hou Yeong procede a preguntarle si es que la base del creador de juego empezaba con poseer el balón, a lo que Ricardo se queda muy sorprendido de que haya dado en el clavo, ya que poseer el balón era el primer paso. Incluso si las habilidades de mantenimiento del balón venían segundas, necesitaba poder recibir el balón bien primero, por lo que empezarán evaluando su juicio y previsión. El ejercicio consistía en que Ricardo le pasaba el balón y Hou Yeong tenía que recibirlo, un ejercicio que Hou Yeong hizo previamente con rosca, pero por mucho que sonara simple, era más difícil de lo que parecía. Gracias a que usaban los conos, Hou Yeong no podía solo depender de la velocidad para recibir el pase, necesitaba también una amplia visión del juego. Además, Hou Yeong tenía 12 años y nunca habían trabajado juntos antes, así que era bastante desafiante para él recibir el pase de Kaká. Kaká empezó con un pase difícil esperando que Hou Yeong no pueda alcanzarlo, pero este se escabulle entre los conos y llega a la pelota, dejando sin palabras a Ricardo, quien se sorprende de la inmensa velocidad de Hou Yeong. Los siguientes pasos siguieron iguales, con Kaká pasándola y Hou Yeong controlando la bola. Tras trabajar por un tiempo, Hou Yeong estaba muy agotado de tanto correr, pero Ricardo le dice que lo hizo muy bien y que por el momento se podía tomar un descanso, por lo que Hou Yeong se sienta en el césped. Ricardo también notó que Hou Yeong leía bien el flujo de los pases y además, tenía una gran fortaleza mental y determinación, era como ver a una versión más joven de él mismo. Hou Yeong por otra parte le pregunta a Ricardo si es que él no descansaba, ya que se suponía que estaba en su periodo de recuperación, sorprendiéndolo de que se preocupe de él con tan solo 12 años. El descanso acaba y Hou Yeong se levanta para entrenar de nuevo. Esta vez, Ricardo le dice que harán un ejercicio diferente, ya que escuchó que su siguiente partido era bastante importante. Cosa que Hou Yeong confirma diciéndole que había un defensor, Marcelo, que estaba entre los mejores de la Liga Sub-15. Ese nombre le sonaba a Ricardo, porque Carlos le dijo que podían acabar jugando juntos en el equipo nacional algún día. Ricardo entonces le dice que piensen en alguna manera de enfrentarlo, como podía ser anticipando el juego del oponente y respondiendo en consecuencia, habilidad que era crucial para un creador de juegos. Siguiendo la creencia del entrenador Carlos de que una mentoría a medias era peor que no mentorear, pero aquella vez era diferente, Hou Yeong se pasaba más de la mitad de su día pegado a Kaká como una segunda sombra. Hou Yeong pasaba cada momento junto a él hasta que éste se iba a casa, aprendiendo a manejar su mente y rutinas de ejercicio, entre otras cosas más allá del fútbol. También participó consistentemente en el entrenamiento del equipo, aprovechando al máximo aquel tiempo invaluable. Al cuarto día de la mentoría, Ricardo le explicaba a Hou Yeong que creció bastante privilegiado, jugando al fútbol solo como un pasatiempo. Este siempre disfrutaba del fútbol pero en algún momento se convirtió en su sueño, y para disfrutarlo más, tenía que volverse un mejor jugador, por lo que se pasaba cada noche yendo al campo a saltar la cuerda, patear la pelota, y por las mañanas nadaba.
Pero en ese tiempo no fue cuando empezó a destacar, ya que todavía lo ponían en el banquillo hasta los 14 años. Había días en los que su entrenador y sus padres le presionaban para renunciar al fútbol, pero él persiste en su sueño. Luego, ese año, tuvo un estirón y lideró al equipo sub-15 hacia la victoria en un campeonato. Después, a los 18 años, tuvo un accidente grave y se lesionó la columna, y cuando fue al doctor, este le dijo que nunca podría jugar al fútbol de nuevo, pero milagrosamente, volvió, lo que le llevó a convertirse en el gran jugador que era ahora. Ricardo le toca el hombro a Ho Jeong y le dijo que era bastante más joven que él en ese entonces y era muy habilidoso, por lo que le dice que él debería de creer en sí mismo, y le recuerda que tenía a 10 jugadores detrás suyo y su motivación le permitiría centrarse solo en el fútbol. Ho Jeong, por otro lado, notó que Kaká era realmente un modelo a seguir y estar cerca de Kaká le hacía sentirse increíblemente claro de mente, por lo que éste simplemente le agradece por el consejo con ganas. Después de hablar un rato, Ricardo se levanta y le dice que empiecen a hablar de cómo detener a Marcelo, a lo que Ho Jeong le da una idea preguntando si lo más importante era descubrir cómo librarse de la presión de Marcelo. Ricardo le dice que estaba en lo correcto, y le iba a decir una técnica que utilizaba a menudo. Este comienza contando una historia de cuando estaba en la sub-15, porque había un defensor llamado Johnny Valves, pero aquella historia no nos la enseñan y pasamos al día del partido. Entre el público, unos espectadores se sorprendían de la cantidad de gente que venía solo a ver un partido juvenil, eso era gracias a la influencia de Ho Jeong, quien entraba al campo. El partido ya comenzó con el Fluminense tomando control de la pelota, ahí estaba Marcelo y Ho Jeong utiliza su habilidad para ver sus talentos, que eran bastantes, genio del fútbol, clase A, superposición energética, clase A menor, excelente control del balón, clase B mayor 2, regate flexible, clase B, centros precisos, clase B, y los demás talentos eran menores a clase B. Las condiciones para copiar un talento eran, romper en la defensa 4 veces, marcar un gol y ganar el partido. El equipo de Fluminense jugaba una defensa sólida, le daba la vuelta al partido con un solo contraataque y todo giraba en torno a Marcelo, pero Ho Jeong recuerda lo que Ricardo le dijo. La observación también era una cualidad crucial para un creador de juego. El regate de Marcelo era flexible y este era excelente con el balón, por lo que mantenía la posesión durante mucho tiempo, también era bueno en las entradas. Así que estaba seguro de recuperar el balón incluso si lo perdía. Ho Jeong va hacia Rosca para decirle que presione al número 2 cuando le dé la señal, y cuando éste pedía el pase, Rosca comenzó a presionarlo, confundiendo a Marcelo, quien no sabía qué hacer, dejando que Ho Jeong se le pusiera delante, pero Marcelo cree poder librarse de él y da una vuelta, pero Ho Jeong no solo presionaba sino que también hacía un cuerpo a cuerpo. Marcelo comenzaba a perder la batalla cuerpo a cuerpo, y Ho Jeong consiguió robarle la pelota, dejando a Marcelo sin palabras. Después de eso, Ho Jeong confirmaba que aquella técnica de la que le contó Ricardo funcionaba a la perfección. Ricardo le dijo que los jugadores como Marcelo eran débiles contra las batallas cuerpo a cuerpo. Ho Jeong también se sorprendió de que pudo ver a Rosca infiltrándose en el área también, haciéndole recordar el talento de clase U comandante versátil de mediocampo, que también le ayudó en mejorar su visión del campo. Ho Jeong no lo duda y se la pasa a Rosca para luego correr y recibir el pase, delante suyo estaba el portero, pero Ho Jeong decidía chutar con el talento de tiro libre elegante con el interior del pie, clase C mayor, marcando un gol fácilmente. Carlos por otra parte se sorprendió del juego de Ho Jeong, un juego estable y no exigente en resistencia, y los pases también eran muy precisos, su temporización era perfecta, como si lo hubieran practicado muchas veces. Marcelo por otro lado estaba devastado, preguntándose cómo era Ho Jeong tan bueno. Tras aquel gol, no hubieron más hasta que se acabó el primer tiempo, y en el vestuario del Fluminense, Marcelo estaba muy frustrado porque si solo ganaban aquel partido, el camino hasta la final iba a ser muy fácil. Que les habían marcado un gol no era gran cosa y todavía podían darle la vuelta, pero el problema era Ho Jeong, y Marcelo no iba a permitir que un niño como él siga humillándolos de aquella manera. Más tarde, 20 minutos después del segundo tiempo, un jugador del Fluminense hacía una falta, enfadando aún más a Marcelo ya que notó que el Sao Paulo FC estaba provocando confrontaciones físicas a propósito para que le saquen faltas. Carlos también lo notó, ya que estaban jugando un estilo pantanoso como el de Gremio, haciendo que el Fluminense juegue menos agresivo, por lo que le dice a Douglas que se prepare para entrar.
Cuando este entra, Ho Jeong le dice a sus compañeros que se abran más, ya que Marcelo se estaba moviendo demasiado, resultando en que la distribución del balón no fuese fluida, por lo que tenían que ampliar la ventaja antes de que contraataquen. Ho Jeong aprovecha su visión del campo y nota que la segunda y tercera línea estaban demasiado separadas, haciendo que el flujo se siga interrumpiendo ahí, por lo que Ho Jeong le dice a Douglas y sus compañeros que se retrasen más para recibir el balón y que hagan pases cortos y rápidos. El Fluminense no cree que irá como ellos planeaban, pero el juego de pases del Sao Paulo FC estaba en otro nivel y gracias al trabajo duro de Douglas, la mayoría de la presión del rival fue dispersada. Y si este subía a la primera línea, Ho Jeong conseguiría romper la defensa si lo hacía bien. Eso era justo lo que pasó, y delante del portero, Ho Jeong marca un golazo de caño. Marcelo por otra parte, estaba aún más devastado, y Ho Jeong se fue a celebrar con su Siubu. Después de ese gol, el juego se volvió unilateral, o sea que el juego estaba a favor de un equipo. La formación defensiva del Fluminense FC parecía tener algunos huecos permitiendo a Ho Jeong romper a través varias veces. Marcelo también trató de contraatacar pero no pudo anotar ningún gol, con su defensa básica derrumbándose, ni siquiera tuvo la oportunidad de usar su especialidad de carreras superpuestas. El juego acabó, y el Sao Paulo FC ganó 2-0, y anotando 2 goles, el novato muy anticipado Ho Jeong era el MVP del partido. A este mismo le parecía muy satisfactorio ver los resultados de su entrenamiento, y recuerda lo que Carlos le dijo, no importaba cuán duro era la preparación para cada juego, y con aquel sentido de ganar un partido, que le motiva, podía seguir avanzando. Más tarde, en la sala de reuniones del Sao Paulo FC, Ho Jeong estaba pensando en qué talento copiar de Marcelo, el mejor de ellos era genio del fútbol, clase A, por lo que Ho Jeong decide copiar ese ya que se enfrentará a Marcelo 3 veces más en aquella temporada, así que tenía tiempo de sobra para copiar sus otros talentos. Una ventana aparece diciéndole que le tomarán 15 días para copiar completamente el talento, mientras que Ho Jeong piensa que si lograban llegar a los cuartos de final, el camino hasta la final iba a ser muy fácil. También recuerda el momento en que la audiencia lo animó tanto que su corazón comenzó a latir muy rápidamente, no solo el talento, sino el hecho de ganar el partido le hizo aún más feliz. Por otra parte, en una cafetería, vemos a Antonio Soriano, quien decía que habían muchas promesas aquel año y el número de informe de observación que tenía que escribir era enorme. Además de los informes, también necesitaba trabajar en el reclutamiento de jóvenes y negociaciones de transferencia, y mientras pensaba en todos sus problemas, las empleadas se sentían muy confundidas ya que pasaron 2 horas y solo ordenó un café. Antonio decide comenzar ya, el primero era el Santos FC de Neymar, luego, Marcelo fue derrotado por ese chico de grado A, Ho Jeong. 3 días después, en el partido de la Liga Nacional, Antonio estaba en la grada, y el primer partido era Santos FC contra Coritiba FC. Todos los espectadores estaban centrados en un solo jugador, Neymar. Antonio llevaba observando durante un año, y consiguió notar que todavía le faltaba resistencia pero en general era un jugador bien equilibrado. Neymar tenía una excelente agilidad, habilidad con el balón y un control del balón muy delicado, combinando la física suave y las técnicas llamativas características de los brasileños. Tiempo después, el partido llegó a su fin, con el Santos FC ganando 3-0, cosa que no sorprendía a Antonio ya que era normal que gane. Este mismo también miró el siguiente partido, que era el Sao Paulo FC contra Bahía, y este tenía la misión de observar cómo jugaban Casemiro, Douglas Costa, Rosca y Ho Jeong. Antonio se fijaba sobre todo en Ho Jeong, ya que en el informe ponía que sus fundamentos eran sólidos, y tenía movimientos únicos, no solo creaba jugadas impresionantes, sino que también cubría múltiples posiciones, lo que le hacía un jugador realmente versátil. En el último partido que jugó, hizo 9 regates, 3 tiros al arco, y aunque fue sustituido alrededor del minuto 60, fue el mejor jugador del partido. Antonio también observó que tenía un talento innato, calidad de habilidades y técnica, no le faltaba nada, podría sobresalir bien incluso a nivel profesional. Por otra parte, vemos a Ho Jeong decirle a sus compañeros que jugaron espléndidamente, ya que ejecutaron sus jugadas a la perfección y no podrían dejarse perder en el siguiente partido, y tras esas palabras, Ho Jeong se despidió de sus compañeros. Mientras Ho Jeong caminaba, reflexionó que en el partido podría haber marcado un gol más si no lo hubieran sustituido, entristeciéndolo un poco,
así que tendrá que adquirir más habilidades para marcar goles la próxima vez, ya que la temporada todavía era larga. También había una abundancia de talentos en el mundo, por lo que no se debería preocupar por ello. De repente, alguien le llama por su nombre, y al voltear vemos a Antonio de nuevo, quien le dio una tarjeta mientras le decía que era un cazatalentos del fútbol, y cuando Hou Yeong revisó la tarjeta, ponía que Antonio era un cazatalentos de Madrid, España, cosa que le sorprendió mucho, pero Antonio le dijo que no debería de pensar demasiado en eso, y le recuerda que solo un equipo español estaba interesado en él. Y con eso, se despide de Hou Yeong. 4 días después, tras un vuelo de 5 horas, llegaron a Río de Janeiro, y en el vestuario, Carlos le estaba hablando al equipo sobre cómo deberían de conservar su energía mientras jugaban en la Liga Nacional para el rematch de aquel día contra el Fluminense FC. Ganaron 3-0 la última vez, pero el Fluminense no se quedaría de brazos cruzados. Además, el campo en el que iban a jugar era del Fluminense FC, por lo que incluso una ligera pérdida de contracción podía tener resultados fatales. Pero si ganaban, el camino hasta la final iba a ser pan comido, ya sea que ganen, empaten o pierdan por un gol, lograrían avanzar a los cuartos de finales del supercampeonato. Así que tendrían que mostrar el poder de Brasil en el campo. Unos minutos después, mientras los jugadores se iban dando la mano, Marcelo apretó muy fuerte la mano de Hou Yeong ya que estaba muy enfadado de la última vez. Pero Hou Yeong no iba a permitirse perder el partido ya que era una oportunidad de obtener el talento de Kaká, avanzar a los cuartos de final del supercampeonato y copiar otro talento de Marcelo, ya que las condiciones para copiar un talento de Marcelo habían disminuido significativamente porque ya copió su otro talento de genio del fútbol. El partido comenzó y Hou Yeong pudo notar que el Fluminense FC había reforzado su ataque lateral empleando un extremo, con una formación 4-4-2. Cosa que debería de ser una contramedida contra el Sao Paulo FC, que utilizaba el campo de manera estrecha y ajustada. Marcelo estaba en el extremo derecho, por lo que podría ser que estuvieran planeando lanzar un ataque desde aquel lado, pero el Sao Paulo FC tenía un plan. Hou Yeong le dijo a Rosca que debería de retroceder, ya que si el oponente fortalecía los extremos, ellos cambiarían a una formación 4-3-3. Carlos también notó que la formación del Fluminense reforzaba los lados pero debilitaba el centro, así que deberían de dominar el mediocampo y evitar la distribución del balón hacia los lados. Después de 8 minutos en la primera mitad, Douglas Costa lo estaba pasando realmente mal, sorprendiendo a Hou Yeong que el Fluminense esté jugando tan intensivamente como si se enfrentaran a un enemigo mortal, luchando como si sus vidas dependieran de ello, cosa que era un gran problema, ya que ellos estaban luchando por dominar el mediocampo, pero su estrategia no estaba funcionando correctamente. Rosca también era muy presionado, resultando en que éste se enfade y le haga una falta al jugador del Fluminense, pero cuando el árbitro se acercó, le dio una tarjeta roja solo por un pequeño error que cometió Rosca tratando de recuperar el equilibrio, y aunque claramente era un accidente, le sacaron una tarjeta roja. Aquello era un gran problema, ya que una tarjeta roja se emitía por una conducta antideportiva o comportamiento violento que claramente evitaba una oportunidad de gol, pero no era una simple expulsión, porque en el supercampeonato brasileño, un jugador expulsado por una tarjeta roja era suspendido para los próximos 2 partidos. El árbitro le pregunta a Rosca por su nombre, a lo que éste le responde que fue un accidente y que no fue intencional, pero al árbitro le da igual y le dice que esa era su última advertencia. A lo que Hou Yeong se le acerca para decirle que haga lo que el árbitro le estaba diciendo, porque o si no este solo le añadiría más penalizaciones, por lo que Rosca por fin accede. Mientras Rosca se iba, este obviamente estaba muy frustrado, al igual que Hou Yeong y los demás, pero ya no podían hacer nada. El equipo tuvo un entrenamiento especial durante 4 días para aquel partido, pero sus esfuerzos estaban siendo aplastados por una razón injusta, no importaba cuánta ventaja local tenía el Fluminense, ya que lo que les pasó era simplemente mala suerte, pero por mucho que la suerte también era una habilidad, ellos los enfrentarían con sus habilidades reales. Carlos llama a Frenu para comentarle que se debería de enfocar en cortar los pases y no dejar ángulos de tiro, también tendría que evitar las confrontaciones físicas innecesarias para no acabar en otra falta. Carlos le dice que jugarán con la táctica del falso 9, por lo que tendría que mover a Douglas Costa hacia atrás y dejar que Hou Yeong juegue como falso 9. El falso 9 era un rol versátil, posicionado como delantero central,
pero en realidad retrocedía para apoyar al mediocampo, o en otras palabras, un centrocampista disfrazado de delantero. El falso 9 también ayudaba en el juego organizado durante los ataques, así que Ho Yeong tenía una gran responsabilidad, teniendo que hacer ataques, defensas, e incluso batallas en el mediocampo. Ho Yeong era su única esperanza. Unos minutos después, Ho Yeong corrió incansablemente, decidido a no traicionar la confianza del entrenador, apoyando a los centrocampistas en el centro, a veces retrocediendo aún más para marcar a los defensas de cerca. Ho Yeong participaba activamente en la defensa, ayudando a interceptar el balón, evitaba confrontaciones físicas imprudentes y entonces se dio cuenta que iban a perder a ese ritmo. La ausencia de Rosca era demasiado grande, no importaba cuánto aumentaban la defensa, el rival podía simplemente aumentar su ataque, y por encima de eso, Marcelo estaba pasando como una bestia. Parecía una persona completamente diferente comparado con la última vez que jugaron, haciendo una asistencia que acabó en gol. Ho Yeong trataba de animar al equipo, pero todos estaban muy cansados y los espectadores no paraban de gritar Fluminense. No era solo su juego agresivo, también les intimidaron con sus gritos y burlas, y tiempo después marcaron otro gol, acabando con la primera mitad. En el vestuario del Sao Paulo FC, Carlos se veía realmente enfadado. Este preguntó por qué razones que estaban intimidados, si era que tenían miedo, a lo que Frenú le responde que parecía que les iban a sacar falta incluso con el mínimo contacto. Carlos le recuerda que le dijo que tuviesen cuidado con las confrontaciones físicas, no que jugaran pasivamente, también les dijo que todavía eran jugadores jóvenes, pero estaban en una etapa semiprofesional. ¿Acaso era que habían olvidado todas las lecciones sobre mentalidad profesional? No importaba lo que pasaba, no podían perder el impulso. Carlos era el único que entendía sus acciones, ni siquiera sus aficionados o el club lo entendían, su único objetivo era ganar, y para lograr eso, al menos necesitaban mostrar todo lo que habían preparado. Más tarde, cuando todos se fueron, Carlos se acercó a Ho Yeong para decirle que lo hizo bien cuando le metieron falta a Rosca, ya que si no hubiera intervenido, Rosca habría sido suspendido por 3 partidos en vez de 2. A lo que Ho Yeong le dice que por culpa de eso, los jugadores no presionaban al rival como deberían, y no importaba lo que hagan, terminarían jugando pasivamente. Pero Carlos le dice que entonces necesitaban usar la cabeza más activamente, y por eso puso a Ho Yeong como falso 9. Era difícil en ese momento, pero su rol era crucial. Mientras Ho Yeong caminaba por los pasillos, Rosca le llamó para preguntarle por qué le detuvo antes y que le debería haber dejado encargarse él solo, pero aún así, le dio las gracias y le dijo que de lo mejor de él, a lo que Ho Yeong le dice que confíe en él.